Bienvenidos al canal Jesús te ama. Que no se apague tu lámpara. Proverbios 13, 5 al 9. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Estos principios bíblicos los podemos aplicar al tiempo nuestro actual, a todos los tiempos. Esta sabiduría que Dios dio a Salomón, si hubiese sido estudiada y atendida y practicada por los hombres en el tiempo en que Él llegó, lo hubiesen recibido, pero estaban ya los sumos sacerdotes y los del concilio de Israel en una posición comprometida con Roma, porque estaban siendo regidos por Roma y tenían que jugar el juego político y estaban acomodados, tenían grandes beneficios socioeconómicos porque todo el mundo los admiraba, como dijo el Señor. Aman las salutaciones en las plazas y hacer grandes oraciones. Entonces tenían un estatus que los demás admiraban y no querían perderlo. Y al tener a Jesús diciéndoles que se arrepintieran, que el reino de Dios estaba cerca, que ayudaran al huérfano, que ayudaran a la viuda, que socorrieran a los que tenían necesidades. Esto era algo que iba contra lo que ellos practicaban, que era enriquecerse a favor de poder poner cargas demasiado grandes. La ley no exigía estas cosas extras que ellos habían puesto. El Señor las explicó, como que daban lo que les hubiese dado a las madres viudas, lo daban a las riquezas del templo, etcétera, cosas así. Y el Señor dijo que iban a ser juzgados si ellos pedían señal como un pretexto. No podemos creerte porque no has hecho una señal grande. No importa si había sanado y había hecho grandes maravillas en el pueblo, al punto de que sanó a un hombre nacido ciego, le dio la vista. Este hombre fue rechazado y echado de la sinagoga. El Señor Jesús fue rechazado y decían que hacía estos milagros y estas señales porque era cosa del enemigo, del diablo. Y siendo ricos se hacían pobres. Teniendo mucho se hacían como que tenían nada, porque en realidad eran pobres de espíritu, pero pobres porque se hicieron pobres. El de verdad que era pobre, que era el ciego, el hombre nacido ciego, se hizo rico porque tuvo al Mesías. Entonces vemos este contraste en los proverbios que se hace patente aquí cuando viene el Señor, que no recibieron la ganancia espiritual, sino que querían mantener las riquezas que ellos habían adquirido por servir al amo, que es Roma, y no recibir al que había enviado Dios. Dios tenía poder, hubiese podido quitar a Roma con solo la voz del Señor Jesús, si hubiesen recibido al Mesías. Ahora vamos a ver el pasaje en el Nuevo Testamento, que es Juan 11. Ante la tumba de Lázaro, ¿qué había dicho? Había alzado los ojos a lo alto y había dicho: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. ¿Qué señal? Habían pedido señal. ¿Cuál mejor señal que resucitar a alguien que había estado muerto por 4 días? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Habían pedido una señal, habían recibido muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. No saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Juan, el discípulo, dice: no dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. esto no dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Concilio y todos ellos tenían muchas riquezas. En realidad, si hubiesen amado a Dios, si hubiesen encomendado, ese fue el punto en que no había retorno. Pudieron haber dicho: pedimos señal. Habían pedido señal y la recibieron, y muchas, abundantes. El hombre nacido ciego fue una, y lo rechazaron al ciego, lo echaron de la sinagoga, porque el ciego se acogió al Señor Jesús y lo adoró. Supo que ese es el Mesías. Mientras que los que veían físicamente, que tenían la autoridad sobre el pueblo, que ejercían el sacerdocio, se habían endurecido porque amaban más una posición y una riqueza. Ellos, como había dicho, tenían las riendas del poder y Roma los usaba para doblegar al pueblo y le daba cierta autonomía para doblegar, ¿verdad? Para sojuzgar. Y ellos estaban en las manos de Roma, pero tenían riquezas y tenían posición. Y como dijo Jesús, hacían grandes oraciones por pretexto. Y el pueblo los admiraba porque ellos representaban la autoridad de Dios en la tierra. Pero el que se le da autoridad debe doblegarse a la autoridad máxima, no la autoridad romana. Y ellos escogieron no creer porque se habían cegado con su posición, con sus riquezas,
Y nosotros no debemos juzgarlos sin primero juzgarnos a nosotros mismos. Nuestra posición a veces socioeconómica puede que difiera de aquellos que tienen mucho más poder o mucha más riqueza y queremos impresionar al mundo. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos, no decimos que somos cristianos, no actuamos como es debido y acarreamos condenación a nosotros. Siendo ricos, nos hacemos pobres espiritualmente. Y el que es pobre y busca al Señor y lo recibe, se hace rico. Y esta es la verdad que encontramos en los principios bíblicos. Con esto me despido. Debemos estar alerta y pedir al Señor sabiduría y ser ricos en Él. Gracias por escuchar.